nube tiene que ser para que yo lo pueda ver. Ahí está. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a Hola. iniciar, Hola, Jimé. vamos a iniciar con el capítulo 5, Curación y Plenitud, sección 2, la voz que habla por Dios. Y vamos a iniciar con la oración de la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y bueno, pues vamos a leer el primer verso. ¿Quién me quiere apoyar? Yo te ayudo. Gracias. Dice capítulo 5, curación y plenitud. Sección 2, la voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. Gracias, Dani. Bueno, aquí está la primera oración que dice curar no es crear. Aquí dice es reparar. ¿Por qué? ¿Por qué será reparar? Pues porque sabemos que Dios es el que crea, ¿sí? Y la curación es a través de esa voluntad que nos da el Espíritu Santo para decidir con nuestra mente por aquella mente correcta. Y en el momento que yo decido, ¿sí? Poner eso en mi mente, ver aquello con mi mente recta o con la mentalidad de Dios o del Espíritu Santo más que nada, ¿sí? En ese momento, yo estoy no solo curándome, sino estoy curando aquello que estoy viendo, ¿no? O aquellas personas o aquella situación que involucra al número de personas que estén y tal vez a personas que vienen atrás de esas personas, ¿sí? Porque se hace, en ese momento está esa unidad de ver las cosas con esa mentalidad recta, ¿no? Entonces, por eso dice que curar no es crear, ¿sí? Curar es como si, como Daniel nos pone todo análogamente, ¿no? Hace analogías. Cuando yo creo, por ejemplo, un dibujo, ¿sí? El dibujo ya es, ¿sí? Pero si a mí me arrugan esa hoja donde puse el dibujo y voy y lo plancho, el dibujo sigue siendo, pero ya tuve que hacer algo para sanar esas arrugas, esas heridas, ese enramado que se generó, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para curar? Pues cambiar nuestra mentalidad. Eso es lo que estamos haciendo en algo, en una situación, ¿no? Dice, el Espíritu Santo fomenta la curación
mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo sabe que antes de que se requiriera de él, sabe lo que éramos. Él ya sabía, así como Dios nos sigue viendo por lo que somos, por lo que realmente somos. ¿Sí? Entonces dice, por eso es que él fomenta, ¿no? Fomenta esa curación para llevarnos hacia ese término, hacia eso, hacia lo que somos, ¿sí? Cuando fuimos creados. Dice, los hijos eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. O sea, que ya siempre hemos sido, ¿no? Pero estamos, por llamarlo de una manera, enfermos, porque hemos decidido con lo que nosotros generamos, que fue el ego. Y hemos venido decidiendo y viendo las cosas con eso, ¿sí? Con el ego y no con el Espíritu Santo. Luego dice, esta alteración de la secuencia temporal, porque aquí está hablando de esa secuencia temporal en donde somos, cuando nos crearon, somos algo y el Espíritu Santo nos quiere llevar hacia ese algo que somos realmente, no a lo que pretendemos ser. Por eso es que habla del tiempo y le llama que es una secuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a llevar a lo que realmente somos. Y nos estamos percibiendo diferentes a lo que en realidad somos. Entonces dice, esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El milagro dice que los milagros acortan el tiempo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra percepción, lo que realmente estamos haciendo es aquello que el Espíritu Santo nos está animando a hacer, que es vernos como realmente somos. Y entonces, ahí es donde el tiempo no tiene esa función como lo vemos en este mundo, sino que tiene, pasa a ser algo intemporal, ¿sí? Y de alguna manera acorta por eso el tiempo en el despertar, ¿no? Es, por ejemplo, yo duermo 9, 8 horas, ¿no? ¿Sí? Pero si me despierto antes, pues obviamente se acorta el tiempo, ¿sí? Y entonces ya puedo ver la realidad, porque mientras estoy durmiendo, hay una realidad que está sucediendo a mi alrededor, que yo no estoy mirando con los mismos ojos, ¿sí? No la estoy viendo. Y en el momento que accedo a esa mente recta, a la mentalidad de Dios, a la mente uno, sí, pues tengo un despertar y acorto ese tiempo, ¿no? Dice, y ese lo produce en la percepción. ¿Por qué? Porque ya no percibo de la misma manera, o sea, ya no percibo con el ego. Ya hemos hablado que hay una percepción que aunque sigue siendo percepción, pero hay una percepción correcta, ¿no? O con la mente recta. Luego dice, el Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa. La decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo está en mi mente. Y en mi mente también está mi voluntad, ¿sí?
y también está el ego. Entonces, en ese momento yo puedo decidir en cuestión de segundos, puedo decidir si tomo la percepción con esa mentalidad recta, con la mentalidad del Espíritu Santo, y esa es mi voluntad, ¿sí? Con la que yo estoy tomando la decisión. Por eso es que nadie te hace nada. Porque tú estás eligiendo, es tu voluntad la que decide percibir el ataque o percibir tu proyección y agradecer que te estén proyectando aquello. ¿Sí? Pero eso es de cada uno. ¿Sí? Y dice que aunque yo puedo mantenerla dormida, no puedo destruirla. Esa voluntad, aquí habla de la voluntad, ¿no? De Dios, de la cual Dios ya me ha dotado. Y yo la veo un poco como es ese libre albedrío, ¿sí? En donde yo decido, ¿sí? Y jamás, como mucha gente dice, no, bueno, te puso una pistola, te amarró, te obligó. No, no, Dios no, solo la dio. Y yo siempre he tomado la decisión, ¿sí? Y bueno, entonces dice, el milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo decido con la voluntad de Dios, yo soy el hijo que se une a la voluntad de Dios. En ese momento. ¿Sí? Y bueno, esa es mi aportación. Si alguien quiere aportar, adelante. Sí, solamente una pequeña cosita aquí al final, en el último renglón, el milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo, porque si recordamos, los principios de los milagros dicen que un milagro es una expresión de amor. Y esto es una expresión de amor, la unión de voluntades entre padre e hijo. De hecho, el amor de Dios es la unión o la unidad de él con su hijo. Por eso es que el milagro mismo es esa expresión, ¿no? De ese amor de las voluntades o de la unión de las voluntades del padre y del hijo. Es eso poco que quiero comentar. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Adelante, Dani. dice aquí, casi al principio, dice, el Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Bueno, aquí cuando nos habla que dice que mirando más allá, no se refiere a un lugar, sino que en realidad se refiere a un acto. Ese acto es el momento en el que fuimos creados, ¿sí? Y hay una palabra que el curso maneja para ese acto o ese momento. Para nosotros, como en términos humanos, lo manejaríamos como un momento o un lugar. Y dice que es en el origen. En el origen de nuestra creación, cuando Dios nos pensó y nos creó, es a donde el Espíritu Santo nos lleva mirando, dice aquí, mirando más allá. Diría así más o menos, mira, el Espíritu Santo fomenta la curación mirando hacia el origen de cuando los hijos de Dios fueron creados antes de que la curación fuese necesaria y a donde serán una vez que hayan sanado, es decir, hacia el origen. Ahora bien, la importancia de la palabra origen es porque esa palabra no tiene ni una contraparte ni un opuesto. Si nosotros pensásemos que fuimos creados en el principio, estaríamos equivocados porque la palabra principio o el concepto principio sí tiene una contraparte, sí tiene un opuesto que es final. Si nosotros pensamos que fuimos creados en el principio, también inevitablemente pensaríamos que vamos a ser desechos
en el final. Por eso es que el curso maneja el concepto de origen. En el concepto de origen no hay principio ni final, no hay contraparte, simplemente es el origen de cuando fuimos creados. Y es ahí donde nos lleva el Espíritu Santo cuando dice que nos lleva a mirar hacia el origen, es decir, hacia el momento justo cuando fuimos creados. Porque al ser un momento o un acto, el acto de nuestra creación, por lo tanto es eterna, no ha dejado de ser, ese origen es inmutable, no se mueve en el concepto de tiempo. En la línea del tiempo que maneja el curso que nos la explica de qué es pasado, presente y futuro, la palabra origen no tiene cabida en ese concepto, ¿sí? No hay. El origen siempre está ahí y siempre estará ahí, aunque nosotros seamos inconscientes de ello, pero sigue estando ahí y estará ahí. De hecho, por eso dice que nos ayuda a mirar. Primero nos ayuda a mirar para que en nosotros nazca el deseo de regresar al origen. ¿Sí? Por eso dice de la voluntad, dice aquí un poquito más adelante cuando dice, Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitir desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. ¿Sí? Mientras perdure el tiempo, nosotros tenemos que tener el recuerdo de ese origen, porque ese es el nexo que nos une de lo que habla aquí el curso de milagros, que dice que nos lo transmite en la mente. Lo que transmite, la voluntad que transmite a nosotros en nuestra mente Dios es a través del recuerdo. Nos hace recordar que tenemos un origen. Es la misma referencia cuando nos habla de la canción olvidada, que dice que empezamos a recordar una canción, que aunque no recordamos toda la letra, empezamos a tararearla así, y empezamos a recordar todas las bellas experiencias que vivíamos cuando escuchábamos esa canción. Y sentimos el anhelo de regresar a donde escuchamos esa canción. Y ese es el origen. Es el concepto que maneja el curso. Gracias. Gracias. ¿Quién me apoya con el segundo párrafo? Yo, Gracias, Saúl. Ok. mira, dice, el Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era. Y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Ya. Ok. Dice, el Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. ¿Por qué? Porque es el que nos da la dicha, ¿no? Nos lleva a la dicha, nos anima a tomar la decisión de estar en esa dicha, en esa paz, en la paz de Dios. Dice, es la llamada a retornar con la que Dios bendijo la mente. O sea, Él nos hace una llamada, no nos está obligando, como hace rato lo mencioné, no nos obliga, nos llama, ¿sí? Y esta es, como hace un momento, les comenté que Dios nos dio, fue lo que nos dejó al Espíritu Santo, ¿no? Incluso hay una parte en la Biblia en que se los menciona cuando es la crucifixión, ¿no? O la última cena, perdón, que les dice que nos dejará el Espíritu Santo, ¿no? Y es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados, porque Él ya sabía que nos habíamos separado, pero Él siempre creó, ¿sí? Una forma, una manera de que nadie se pueda perder. Y también Él lo ha mencionado, ¿no? En la Biblia también lo mencionó, que nadie, todos somos salvos a través de esa llamada que está siempre latente y latente y latente en nuestra mente, ¿sí? Dice, esa es la vocación de la mente, o sea, es la vocación, porque Dios nos creó en el origen con esa mente recta, no nos creó con la mente del ego. Entonces, por eso
es una vocación de nuestra mente de volver, de regresar, ¿sí? De retornar. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, porque no había la necesidad, ¿no? ¿Están de acuerdo? No teníamos esa necesidad, ya que antes de eso simplemente era. Efectivamente, la mente era, solo había una mente, no había mente recta, no había percepción, ¿no? Perdón, sí había mente recta, solo era una, pero no había esa percepción. Y no habría podido entender la llamada al recto pensar, porque no, es como cuando tú sabes, por ejemplo, tú sabes y conoces cuál es el color rojo, verde, azul, amarillo, ¿no? Tú sabes, tú conoces cuáles son. Entonces, cuando empiezan a generarse las diversas, ¿cómo se le llama eso, Dani? Que se generan muchas escalas de rojo, muchas escalas de verde. ¿Cómo se llama eso? La matización. Ándale, la matización del mismo color, pero en diferentes escalas, ¿no? Entonces, cuando se genera eso, hasta le van poniendo, ¿no? Azul agua o verde agua, oro, color plata, todas esas tonalidades que se derivaron de los tonos del arco iris, que son los que se conocen, ¿no? Entonces, cuando empezamos a percibir, pues empieza a tener la necesidad de ponerle nombre a las cosas, de ponerle sentimientos incluso, ¿no? Porque solo estaba, yo me imagino que en ese momento, pues el amor era todo, y a lo mejor mi nombre tenía. Claro. Y a lo mejor mi nombre tenía. Entonces, no había otra mentalidad. Y a través del error que cometimos o de la idea de separación, ¿sí? Que tuvimos, pues empezó a generar todo esto. Pero antes, pues nada más existía el recto pensar. Y dice, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación. Nuevamente repite, nos deja el Espíritu Santo. Ok, sí, me vas a preguntar por qué esto, por qué el otro, por qué aquello. Ahí está la respuesta. Ahí te dejo la respuesta. ¿Sí? Y tú decides. Tú decides la que tú quieras, porque dice Dani, ¿no? El que pregunta ya tiene la respuesta. Y entonces, pues ya ahí está, ¿no? El medio a través del cual la expiación cura, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el medio a través del cual la expiación cura, ¿no? O llega ese milagro que da esa sanación, ese recto pensar, esa percepción correcta, ¿no? Y dice, hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. O sea, aquí nos está diciendo, porque dice, hasta que la mente se incorpore. No nos va a decir que va a ser de tajo, no nos está diciendo que, porque en esta ocasión ya pensaste con el Espíritu Santo, ya te curaste, ya te sanaste y ya tan, ¿no? ¿No? Esto tiene un proceso y de mí depende si mi proceso dura mucho, dura poco, dura menos, dura más, etcétera. De mí depende. ¿Sí? Y bueno, también esto es un aliciente porque dice, te reincorpores al proceso de la creación, de cómo fuimos creados. ¿Sí?
Ahí es el punto a donde vamos a llegar con esa mentalidad del origen que comentaba Daniel, cuando se dio el origen, ¿no? Y bueno, si alguien tiene algo que añadir. Pues esto es precisamente lo que se repara, ¿no? Como dice, perdón, en el primer párrafo, curar no es crear, es reparar. Precisamente esto es lo que se repara. Es que se va a subsanar un, digamos, como, ¿cómo podría decirlo? Como, no sé si es la palabra correcta, como si fuese una laguna en lo que es el conocimiento, como que se subsana eso, como que se cierra, como que se está reparando esa parte, ya no hay ahí vacíos. Entonces, aquí donde dice, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación, es este subsanar, es este reparar lo que parecía haber sido un error, se reincorpora todo al proceso de creación. Reincorpore, o sea, ya estaba incorporado. Ajá. Por eso es que hay una reparación, no una acción nueva, sino solamente una reparación. Es lo que puedo comentar. A mí Gracias. se me hizo, ahorita que estaba comentando Gaby, a mí como que me vino a la mente como cuando una casa está muy deteriorada, ¿no? Está ya cayéndose el aplanado, ya está mal pintada, ¿no? Entonces llega el albañil y dice, bueno, yo no voy a tirar la pared, lo que voy a hacer es volver a resanar y volver a pintar, ¿no? Así se me hace, o sea, no está fabricando algo nuevo, simplemente está arreglando lo que ya estaba. Por eso es que Exacto. nosotros decimos, es que Espíritu Santo, ayúdame, cámbiame. Él dice, no te voy a cambiar. Con los hechos que tú ya tienes en tu vida, con la metida de pata que ya diste, de ahí vamos a partir y ya entonces vamos a ir arreglando lo que tú ya hiciste, ¿no? No vamos a hacer algo nuevo. No te voy a dar un cuerpo nuevecito y vamos a empezar de ceros. No, así. De hecho, aunque nos dé un cuerpo nuevecito, o creamos que tenemos un cuerpo nuevecito, traemos cosas cargando ya de la otra, ¿no? Porque no lo superamos, no lo entendemos. Entonces, a eso es a lo que yo siento que se refiere, ¿no? Bueno, con las palabras que fue diciendo Gaby fue cuando como que me fue llegando a la mente eso, ¿no? Pero Gracias. ese ejemplo que diste, Aure, de la casa, está excelente, porque el albañil no va a venir a construir otra casa. Ya está construida, ya está ahí, solamente va a reparar lo que se ha venido deteriorando, ¿no? El Sí. aplanado, no sé, algo en el piso, un hoyo, qué sé yo, y va a ir todo nada más reparando, ¿no? Sino que no está haciendo algo nuevo, puesto que no hay nada nuevo que hacer. Ujú, Sí, muy bien, Aure. Qué lindo. gracias. Bien, ampliando un poco lo que comentaban ahorita, el curso dice, se refiere no a una casa, sino al altar. Dice que cuando el Espíritu Santo mira que el altar fue profanado, se presta a repararlo y a protegerlo. Pero se refiere al altar. Bueno, cuando hace la analogía entre una iglesia, el templo y el altar, que dice que el cuerpo, por eso cuando dice que el templo no es el hogar del Espíritu Santo, pero que acerca la idea, dice el curso de milagros, acerca la idea, pero no es así. Y bueno, dice aquí un poquito antes, dice, antes de la separación la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. Otra manera que nos dice el curso exactamente lo mismo, que dice que el paraíso o Edén es un estado mental en el cual no se carecía de nada, dice que es el estado en el que se encontraban Adán y Eva, cuando hace referencia a la Biblia. Era un estado mental en el que se encontraban Adán y Eva, que era en el que no se carecía absolutamente de nada. Es el mismo, es un estado mental, ¿no?
Y dice luego un poco más abajo, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpora al proceso de creación. Y cuando dice aquí, del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad, cuando se refiere a su totalidad, se refiere a todos nuestros hermanos, Ujú, ¿sí? Hasta que ujú, la mente en su totalidad, es decir, con todos nuestros hermanos, nos reincorporemos al proceso de creación. ujú. Sí. Gracias. Gracias. Permítanme, todos. Ok, ¿quién quiere continuar con el capítulo 3? Perdón, el versículo 3. Te lo leo si me gusta, si me... Por favor. 3. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Qué bonito este párrafo, ¿no? Sí. Qué bonito porque nuevamente, a través de él, ¿sí? Nos está diciendo que ya has elegido la separación, has elegido cuando tú has elegido al ego, has elegido no escuchar, pero aún así, con todo y eso, esa voz forma parte de ti. Esa voz no hay nadie que te la quite. Esa voz no hay para dónde se vaya. Aunque la patees, aunque la ignores, aunque la eches, te tapes los oídos, ¿no? Porque es una voz que viene de adentro. No es que Dios me la esté poniendo. Lo comenta así, ¿no? Que me la dio, pero me la dio en el momento de la creación, ¿sí? Aunque se dio en el momento de la separación, ¿sí? Pero, bueno, ahí está esa voz y dice, cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Nuevamente habla, ¿no? Que nos puso esa voz del Espíritu Santo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Hay muchas veces y muchas ocasiones en donde a lo mejor tengo mucho coraje, tengo mucho enojo, tengo muchas situaciones, pero hay algo que me detiene a obrar en contra de los demás. Muchas veces llega a lo mejor esa parte de buenito, ¿no? Pero no, también es como aquella parte que nos dice que es nuestra conciencia, ¿no? De alguna manera nos pone un alto. Y logramos en ese momento tan conflictuado, le escuchamos, aún en ese momento tan conflictuado o de tanto dolor, ¿sí? Y es cuando muchos de nosotros pues hemos preguntado, bueno, que no hay otra manera. O ya me di por vencido.
yo ya no sé nada. Y es cuando muchas veces recurrimos a Dios y recurrimos a Dios de la manera que nos enseñaron, ¿no? En verlo allá afuera sin saber que esa voz está aquí adentro, ¿no? Y que es muy poderosa, muy poderosa. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. ¿Cómo decía Jackie? Creo era que ponía sus muñequitos, un como angelito y un diablito, ¿no? Dice, una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que le escuches. Solo eso. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal, o sea, así, literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aquí es ese retorno, como hace un momento ya lo mencionó Daniel, dice todos, con todos nuestros hermanos, ¿no? En una sola mente. Hace mucho tiempo, viví una dinámica y decía, si tu compañero no está completo, no estás completo tú. Y yo decía, bueno, había muchos, yo decía, bueno, yo voy a hacer lo que me dijeron. La verdad no entendía, no entiendo, o sea, si él no está completo es porque a lo mejor fue flojo, porque a lo mejor decidió de otra manera, porque a lo mejor, qué sé yo, ¿sí? ¿Por qué yo me voy a detener? Si él no está completo, porque no hizo las cosas, porque no se movió lo suficiente, porque no, ¿sí? Y ese era en ese momento mi pensar, pero yo dije, bueno, como es una regla, pues yo la voy a llevar a cabo y como soy muy, ¿cómo se le dice? Sí, apegada, perfeccionista, ¿sí? Si así me dijeron, pues así tiene que ser, ¿no? Entonces, pues es lo obvio, los compañeros se fueron encima de algunos compañeros y yo dije, no, porque si no estamos completos no vamos a entrar. Si no estamos completos no vamos a entrar. Entonces, no importa lo que suceda o por qué no lo hicieron, vamos a ayudarlos a que se completen para poder entrar, porque el objetivo es entrar. Y ahora esta parte, a mí ahora le entiendo, ¿no? Ahora le entiendo. O sea, yo no voy a pasar sola. No puedo llegar sola. Tiene que ser con mi hermano. Y en otra parte del curso decía, ¿no? Que es de 2 en 2. Y ahí es cuando entendí, ok, o sea, sí, porque no estoy completa. Sin él, sin ellos, sin aquel, sin aquella, no estoy completa yo. No está completa la unidad. Entonces, si no está completa, no es unidad. Y entonces, pues es ahí, ¿no? No, si lo vemos por ese lado de, no conviene que yo no deje a mi hermano que siga solito, por eso es que conviene que nos hagamos maestros, ¿no? Que pasemos esto, que lo hagamos, que lo vivamos, porque cuando lo vives, la gente se empieza el conocimiento se empieza a dispersar como lo del centésimo mono, ¿no? Y las cosas así se empiezan a dispersar. Bueno, dice, aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Y yo creo que ese gran deseo muchos de los estudiantes lo tenemos, lo sentimos y por eso estamos aquí, ¿no?
porque tenemos ese gran deseo de ya encontrar cuál es la clave para estar en paz, cuál es la clave para sentir esa dicha y retornar al Padre y estar en esa unión con el Padre, ¿no? Y bueno, pues dice, esa es la última lección que yo aprendí. O sea, sí, aquí está hablando Jesús, ¿no? Así lo entiendo yo. Aquí está hablando Jesús y dice, esa fue la última lección que yo aprendí y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos, ¿no? Y entonces, en esa, gozan de esa igualdad. Es decir, aunque somos alumnos, también somos hijos, ¿sí? O somos hijos y a la vez somos alumnos, ¿no? Y entonces gozamos de esa igualdad con Jesús. Bueno, habla de Jesús como hijo, ¿no? Jesús como hijo y nosotros como alumnos, y que también somos hijos. Bien, entonces aprender esa última lección, estoy creyendo que tiene que haber una última lección en mí. Tiene que llegar un momento en que viva la última lección, que es un proceso, que ya no lo había dicho. Esta es la última lección, que es un proceso, que conlleva un proceso, ¿no? Y pues esa es mi aportación. Los escucho. Ok, ¿todo bien? ¿Continuamos? Sí, no tengo comentario. Bueno, hay un comentario, pero no sé si tenga que ver con el curso. Bueno, se relaciona, pero bueno. A ver, ¿cómo? Porque mira, dice aquí tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Es lo mismo cuando nos dice Jesús que a un lado del problema está la solución, que están espalda con espalda y que nunca están separados. Por eso cometemos un error cuando tenemos un problema y buscamos la solución fuera, ¿sí? Dice, nunca la vas a encontrar porque la solución está a un lado del problema, pero no te has dado cuenta. Está justo a un lado y tú la andas buscando por otro lado. Y por eso es que no la encuentras, ¿no? Y dice, cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego simplemente se desvanece ante su sonido. Bueno, es que esto ahorita que nos lo estaba leyendo Ime, me hizo acordarme, en la mitología griega, cuando hablan de Palas Atenea y dan cómo nació, dice que Zeus la creó en su mente. Ella no fue engendrada como los otros dioses con los que Zeus tuvo relaciones con la mamá de estos dioses y nacieron, ¿no? Nacieron. Dice que Palas Atenea fue creada en la mente de Zeus, que nació de su mente, ¿sí? Y si tienes un poco de curiosidad, porque sí vale la pena estudiar la historia de Palas Atenea, dice que en realidad Palas Atenea fue pensada por Zeus y por eso es que fue creada, por eso es que ella no dice que nació, y dice que nació armada con la sabiduría y con el deseo de pelear, ¿sí? Entonces, por eso digo, no tiene mucho que ver con el curso, pero me hace pensar en el curso, ¿sí? Porque dice que nosotros fuimos creados en la mente y nacimos armados, es decir, con todo el conocimiento. Todo el conocimiento. Bueno, es que es muy extenso para poder ver las analogías. Están las analogías entre la mitología griega y el curso, pero ahí nos lo dice también. Y dice, ahondando un poquito más, que hubo un momento en que los seres creados en la tierra podían crear con la mente. No era necesario el acto sexual para que nacieran tal como lo entendemos ahorita. Eran creados con la mente, pero que debido a la ilusión se fue perdiendo ese poder, pero que en un principio se podía hacer.
Pero bueno, les decía, era un comentario nada más, que no tenía mucho que ver con el curso, pero me hizo recordar eso de Paula Satenía. Gracias. Gracias, Dani. Continuamos con el párrafo 4. Antes quiero... Hola, buenas noches. Hola. Antes quería complementar lo que dijo Daniel. Creo que tiene mucha razón en el sentido de que en diferentes culturas, en diferentes épocas, Está lógico. la misma explicación del origen y del objetivo del ser humano en este plano convergen en lo mismo. Entonces yo creo que sí tiene mucha relación. Si lo menciona la mitología griega, es en otra forma o en otra cultura que también están haciendo saber que nacimos armados y que fuimos creados por el mismo Dios, que para ellos es Él. Entonces me parece muy atinado el comentario de Daniel. Bien, voy a leer el párrafo 4. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece, y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Y pues nos habla del mismo momento en que pensamos en la separación, porque lo teníamos todo, éramos el reino de los cielos, y al dejar entrar la separación, dejamos entrar la oscuridad, dejamos entrar la dualidad, y hacemos necesaria la necesidad de una luz que nos venga a eliminar o a desvanecer esa oscuridad. Entonces, pues apegándonos a él, por eso dice, suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Si nosotros nos apegamos al pensamiento del Espíritu Santo, vamos a ir dando paso y vamos a ir ocupando ese lugar. Como dice el primer enunciado, tú eres el reino de los cielos, de lo cual antes no había necesidad, antes de la separación, porque no había ni clasificación, ni como decía Imelda hace rato, no había nombre de las cosas o necesidad de distinguir, clasificar o señalar. Simplemente todo era y existía en plena armonía, sin categorías y sin dualidad. Es como lo interpreto. En esta primer renglón dice, tú eres el reino de los cielos. Y yo en alguna ocasión había escuchado que el reino de los cielos está en mi mente, de acuerdo a lo que yo elija, ¿no? Porque cuando elijo con el ego, pues tengo el infierno. No creo que esté el reino ahí. Yo ya me fijé muy bien y nada. Puros demonios, ¿no? Pero cuando estoy en esa paz, en la paz de Dios, en ese amor, ¿sí? En esa dicha, que son por milésimas de segundos, ¿verdad? Pero hay un reino de los cielos y hoy me puedo imaginar, ¿no? Lo que es estar 24 horas en eso, pues ese es el cielo, ese es mi cielo, ¿no? Me decían, por ejemplo, lo de la vacuna, ¿no? Mucha gente se ha querido vacunar, otros no se han querido vacunar porque tiene chip, porque no tiene chip, porque, etcétera, etcétera. Bueno, porque les da miedo incluso la vacuna, ¿no? Entonces, pues ese es cada quien, los que nos vacunamos, pues estamos en el reino de los cielos. Creemos eso, ¿verdad? Y los que no se vacunaron también creen que están en el reino de los cielos. Entonces, de alguna manera, lo que te da la paz, ¿sí? Yo creo que es lo certero. Y ahí entra también el respeto de esa percepción. Porque a ellos les da paz no haberse vacunado.
y a otros nos da paz habernos vacunado. ¿Sí? Entonces, pues ahí está en uno, en esa mente, en cómo veamos las cosas, ¿no? Con qué decidamos ver las cosas. Dice, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente. Y es lo que decía, ¿no? Mientras tú permitas que esa oscuridad se infiltre en tu mente, pues va a estar tu infierno, ¿no? Pero cuando llegas a tanta oscuridad, siempre tienes la necesidad de la luz. Siempre, siempre tienes la necesidad. Por eso todos llegamos al momento en que decimos, tiene que haber otra manera. Por lo que ahora necesitas una nueva luz, ¿no? El Espíritu Santo es ese, el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección. Aquí me imaginé como cuando yo era niña y existían menos calles que ahora y no tenía necesidad de GPS, ¿sí? Entonces, pues yo creo que por eso nadie lo inventó en ese entonces, porque no había la necesidad. Eran bueno, y además ahí en Sonora es bien cuadrada la ciudad. Esta calle inicia aquí y termina hasta allá, ¿no? Y la otra sí. Entonces estaba bien cuadrada, no había esa tal necesidad. Pero hoy, con tantísimos pensamientos erróneos que hemos generado o que he generado, tengo esa necesidad de dirección. Yo le decía a Omar hace muchos años, cuando todavía nuestros hijos estaban pequeñitos, hubo un momento de mi vida en que yo dije, ya no sé qué es bueno, ya no sé qué es malo, porque había tanta información que ya no sabía por dónde dirigirlos y cómo dirigirlos, ¿no? Entonces, cuando llegue ese momento, yo a lo único que me apegué fue a decir, bueno, si se puede decir, si se puede hacer a la luz y si se puede de alguna manera compartir, es bueno. Y entonces yo les decía a nuestros hijos, esas tres cosas. Si se puede decir, hacer y compartir, pues tómenlo por ahí, ¿no? Es bueno. Y bueno, pues de alguna manera esta dirección yo creo que fue a raíz del Espíritu Santo, porque llegó mi hija de España hace unos 7 años y ella estudiaba psicología y es una parte de educación lo que le dieron. Y llega y me dice, ¿cómo supiste educarnos, mamá? Y le digo, pues por obra del Espíritu Santo, porque no fue otra, porque me perdí. Llegó un momento en que sí me perdí, me declaro, sí, pero pues me puse en manos de Dios, ¿no? Y entonces en esa dirección, hoy con el curso de milagros, creo que tengo una mente más abierta, no está tan sesgada, ¿sí? Y hay muchas maneras de percibir con esa mente correcta, ¿no? No tan sesgada, pero bueno, yo tenía que hacer. Apagaste tu micrófono. Ay, perdonen, perdón. Y pues, dice, pues disponías de conocimiento, dice, ¿no? Dice que no necesitabas esa dirección porque disponías de conocimiento. Cuando yo me pierdo es por eso, precisamente, porque yo ya no dispongo de conocimiento, ya no sabía más. Era ignorancia, ¿no? Y por eso requiero de una dirección, ¿sí? Dice, tal como dispondrás de él de nuevo.
Y pues dice, pero como no dispones de él ahora, o sea, todavía me falta disponer de todo ese conocimiento que agradezco que a mí haya llegado el curso de milagros porque me ha dado otro enfoque, otra dirección, otra manera de conducirme en la vida como esposa, como madre, ahora como abuela, ¿no? Pero también, sobre todo, yo creo que lo más importante es como persona cuando yo salgo ante la vida, cuando yo salgo con los demás. Y ese decía, no, hoy no juzgo nada, decía. Y no es cierto, vas y hay mínimas cosas que tienes que estar muy al pendiente, ¿no? Muy al pendiente de recordar que necesito esa dirección. Pues gracias. Si alguien quiere compartir, adelante. Yo nada más quiero comentar algo muy, muy pequeñito que no tiene en realidad nada que ver con la explicación y me ha sido muy clara, sino es un pequeño error que hay aquí en la impresión del libro. En la última línea de este párrafo 4, dice, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo. Y aquí está escrito, pero como no dispones de él ahora. Y no es, pero como no, sino es, pero no, como dispones de él ahora. Es un error solamente en la impresión de esto y nada más para aclarar que así es como va. Sí, ya queda súper entendible. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, eso era todo. Adelante, Dani o Aure. Ah, mira, sí, aquí donde dice, tú eres el reino de los cielos. Recuerda que en otra parte del curso nos dice que el reino de los cielos es cuando conviven todas las criaturas de Dios armoniosamente. ¿Y dónde conviven? ¿En físico, en persona o en la mente? En ti, en tu mente. En la mente. O sea, cuando yo los acepto. Entonces, hace rato mencionabas algo que decías, tengo que entender que cuando entramos en el reino de los cielos no entro yo sola, entro con todos. ¿Sabes cuál es el único problema que luego llega a suceder? Que nosotros queremos tener a todos aquí y nos los queremos traer arrastrando. A todos, ¿no? De que si yo no entro, o sea, no voy a entrar si no te arrepientes tú. Y no es eso, es hasta que yo los haya aceptado en mi mente a todos. Porque a veces creemos que, es que hay tanta gente que sigue robando, hay tanta gente que sigue mintiendo, hay tanta gente que sigue haciendo cosas indebidas, que digo, ¿y cuándo nos vamos a sanar? Y lo veo así como imposible. Y es por eso por lo que Ken hablaba del centésimo mono. Dice, no podemos seguir creyendo en el centésimo mono que cuando yo cambie, otro va a cambiar, porque no hay otro. La única mente que se tiene que sanar es la mía. Entonces el reino de los cielos está en mi mente. Está en mi mente y dice, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrara en tu mente. La creencia de la oscuridad, y la oscuridad la vamos a poner como el miedo. El miedo a que, digamos, en una relación de pareja, a que me deje, a que me engañe, a que no me haga feliz, a que no me trate bien, cosas así. A una relación de un hijo, a que sea desobediente, a que no entienda, a que sea un vago, un drogadicto, un ratero. O sea, y creemos que nosotros estamos mal, que estamos equivocados si es que mi hijo salió ratero, salió drogadicto, y yo hice un trabajo muy mal hecho. Y recuerda que dice que cada uno de nosotros escribimos un guión antes de venir al mundo. Ese guión fue escrito por el ego, no por Dios. Fue escrito por el ego. Obviamente va a resultar mal.
y va a tener su propia experiencia. Y nosotros creemos que la experiencia de mi hijo es mi experiencia y no es esa experiencia. Entonces, para mí se me hace que aceptar el reino de los cielos es aceptar que lo único que tienes que sanar es tu propia mente. Y en ese momento vas a estar en el reino de los cielos. Después dice, el Espíritu Santo es el resplandor en el que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Y es junto con el Espíritu Santo, en la mente recta, cuando tú le permites, ¿no? Porque yo siempre le he dicho, el Espíritu Santo es un caballero que te va a tocar la puerta y te va a decir, ¿puedo entrar? Y tú decides si es que lo dejas entrar o no lo dejas entrar. Él te va a decir, creo que necesitas ayuda. Y si tú le dices, no. Vamos a poner un ejemplo. Mi vida está perfecta. Mis hijos son inteligentes, llevan una buena carrera, tienen un buen trabajo, tienen una familia bonita. Y el Espíritu Santo me dice, oye, creo que necesitas ayuda con esa familia. Y le voy a decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿tú estás viendo algo mal en mi familia? No, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces dice, bueno, está bien. Pero de repente, por ahí alguien te dice, oye, qué bonita familia tienes, pero ¿sí sabías que tu yerno anda con otra? ¿A poco? No es cierto. Oye, ¿sí sabías que tu hija está haciendo malas cosas? Y no. Y empiezo a creer que, a ver, ¿alguien vino a descomponer mi vida? No, nadie la vino a descomponer. Las cosas ya estaban así, nada más que tú no quieres darte cuenta y quieres fingir que todo está perfecto, ¿no? Entonces, le dices al Espíritu Santo, está bien, Espíritu Santo, permito que tú me enseñes a dónde están mal las cosas. No quiero creer nada más en lo que yo digo, en lo que yo pienso. Muéstrame tú. Y de repente dicen que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Empiezan a suceder muchas cosas que tienes que sanar, que tenemos que sanar nosotros, pero somos nosotros y nuestros hijos, nuestros conocidos, todo lo que está a nuestro alrededor, porque puede ser que no tengas hijos, puede ser que, no sé, creas que tu vida es muy bonita y es un sobrino, ¿no? Es alguien por ahí, ¿no? Entonces, ya le dices al Espíritu Santo, bueno, está bien, vamos a verlo juntos. Vamos a verlo juntos. Por eso dice que le digas al Espíritu Santo que te ayuda a desvanecerlo. O vamos a ponerlo en otro ejemplo. Tú crees mucho en la maldad que hay afuera. Demasiado. Y te dice el Espíritu Santo, ¿lo ponemos a prueba? Y entonces, no sé, llega a tu vida un ratero, ¿no? Y llega y te dice, yo me hice ratero porque en mi casa no había ni para comer. Ni siquiera para eso. Y lo único que me robé fue un bolillo, ¿no? Para darle de comer a mi hermana. Y empiezas a escuchar la historia de la otra persona y empiezas a darte cuenta que esa oscuridad de la que hablabas no era real. Que cada uno está luchando con su propio guión que escribió. Dígasele de enfermedad, de pobreza, o sea, de cualquier guión que haya escrito. Tiene un guión que está siguiendo y que no sabe que hay un maestro que le puede enseñar a vivir de otra forma, ¿no? Y entonces va desapareciendo esa idea de que todos allá afuera son malos y nada más los de mi casa son buenos, ¿no? Porque así creemos. No es que a los que yo eduqué están bien, pero los que están educando allá afuera están de la fregada, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que no es cierto esa historia que nos contó el mundo de que allá afuera hay mucha inseguridad, hay mucho miedo. Hace rato decías lo de la pandemia, ¿no? Yo soy de las que no me vacuné, ¿no? Y yo lo he dicho, o sea, por ejemplo, a mi hija le dicen, bueno, posiblemente necesite la vacuna para seguir asistiendo a clases, ¿no? Y yo digo, a mí no me afecta que se la ponga. Si se la pone, está bien, porque no pasa nada. Pero si no se la quiero poner, no pasa nada. O sea, mi conflicto no es con la vacuna, mi conflicto es con que me impongan algo, ¿no? Digo, a mí no me lo imponen, porque yo soy libre de decidir qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo siempre digo, si se la ponen adelante, no pasa nada. Si no se la ponen, no pasa nada tampoco, ¿no? Pero sé que es un conflicto mío, no es un conflicto de afuera. No es un conflicto que
que realmente algo suceda, si es que te la pones o no, o suceda si no te la pones. Más bien es un conflicto interno que yo tengo que arreglar en mi mente, no afuera. Y que hay personas que son afines a mí, bueno, está bien. Y hay personas que no son afines a mí, está bien también. Y hay que aprender a aceptar esas diferencias, ¿no? Y en todo lugar, ¿no? O sea, porque él y yo no somos iguales. Y la convivencia entre él y yo es precisamente por eso, porque no somos iguales y porque tenemos que aprender uno del otro. Eso es lo que es vivir el curso, ¿no? Vives el curso a pesar de los conflictos que hay afuera de tu mente. Y los puedes entender y puedes comprender, ¿no? Eso, para mí, eso es vivir el curso. Que no importa lo que te esté sucediendo, no importa que el mundo se esté cayendo, que tú puedas seguir conservando tu paz en este momento, ¿no? Entonces, cuando me dice, suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Entonces dice, suya es la gloria ante la cual el olvido que tú quisiste olvidar que eras, desaparece. Esa idea de que no soy alguien valioso, no merezco nada, desaparece porque empiezas a darte cuenta lo que realmente eres. O empiezas a aceptarlo, lo que realmente eres, ¿no? Y ante eso, pues viene todo lo demás, lo que dice. Vamos a disponer del conocimiento, pero aquí dice, antes de la separación no tenías necesidad de dirección. Pues disponías de conocimiento, pero aquí lo tiene conocimiento con C minúscula. Entonces, ahí a mí me quedó así como que, a ver, cuando me habla de un conocimiento de Dios, del nivel 1, me habla con una C mayúscula, y aquí me está hablando de con una C minúscula, dice, tal como dispondrás de él de nuevo. Dispondré del conocimiento, y como decía Gaby, pero no como dispones de él ahora. O sea que ya dispongo del conocimiento, pero dispongo del conocimiento con C mayúscula, y del que me estaba hablando antes era una C minúscula. Entonces no sé si sea error de escritura o por qué lo trae con minúscula. Porque está refiriéndose al conocimiento que nos va a acercar al conocimiento con mayúscula. Ah, ok. Por eso dice que no disponemos, Ujú. pero no como dispones de él ahora, estamos disponiendo mal de él. Ujú. Cuando dice Exacto. que estamos haciendo mal uso del poder creativo. O sea, seguimos teniendo el poder creativo, pero lo estamos distorsionando. Estamos haciendo mal uso de él. Por eso lo tiene en minúscula. Como Cuando lo ahorita. ocupemos correctamente va a ser con mayúscula, conocimiento con mayúscula, porque estamos haciendo uso de él a través del Espíritu Santo. Sí, estamos como estar haciendo uso del conocimiento de la vida que tenemos, ¿no? Que es con C minúscula. Ujú. Uh-huh. Ok, sí, nada más era eso. Muchas gracias, Aure. ¿Me podrías apoyar con el siguiente párrafo, por favor? Claro que sí. Dice, Dios no guía, pero porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Más bien, tú formas parte de él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por él. Pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió cuando inventaste otra voz. Oh, sí. Pues creo que aquí lo único que habría que destacar es el por qué no guía, ¿no? Porque una guía dice que implica una evaluación y una evaluación implica
¿sí? Un juicio, si está bien o está mal, ¿no? Entonces, por eso es que Dios no guía, Él comparte, ¿sí? Él ha compartido su perfecto conocimiento desde la creación y al ver, desde el origen, y al ver que pues de alguna manera decidimos dormirnos, bueno, nos da esa voz del Espíritu Santo para que podamos de alguna manera retornar a Él, ¿no? Y seguir compartiendo su conocimiento en nuestra mente. ¿Alguien quisiera compartir algo más? Sí, me gustaría comentar que, bueno, si aquí dice Dios nos guía, pero en en toda esta lectura que estamos haciendo, que se llama la voz que habla por Dios, que nos están hablando del Espíritu Santo, esa voz en nuestra mente, dice aquí que Dios no guía, pero entonces esa voz sí guía, el Espíritu Santo sí guía, nos guía hacia Él a través de su voz. Recurrimos al Espíritu Santo para ser guiados de regreso. Y dice que guiar entraña evaluación. Es que el Espíritu Santo sí hace una evaluación, porque él sí nos enseña o Él sí nos guía a que aprendamos a discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, sí hay una evaluación, hay un juicio de parte del Espíritu Santo, pero es un juicio recto, no es un juicio de valor, sino es un juicio recto. Y no es una evaluación que sea como la del ego, en donde dice esto está bien y esto está mal. Solamente la evaluación que él hace es entre lo falso y lo verdadero. Y hacia ahí pues nos guía a la rectitud mental. Por eso dice aquí más adelante que al escoger una renuncias a la otra. Si realmente estás haciendo junto con el Espíritu Santo una evaluación, un discernimiento entre un maestro y otro, entre un camino y otro. Finalmente, elegir al Espíritu Santo, que es lo que vamos a elegir en la mente, pues es elegir a Dios, puesto que es su voz. Y ¿qué más? ¿Qué más quiero comentar aquí? Ah, bueno, miren, aquí también quiero comentar algo que yo considero, esa solamente es una consideración mía, no digo que esto sea verdad, pero pues aquí otra vez nuevamente aparece la palabra conocimiento con C mayúscula y habla del conocimiento de Dios, puesto que la palabra su, esa sí está con mayúscula, su conocimiento. Pues ya no podía compartir su conocimiento contigo cuando se interrumpió la comunicación. Entonces, pues posiblemente la palabra conocimiento no la pongan con C mayúscula o no sé, nunca me he puesto a ver esa palabra durante todo el curso. La verdad no sé. Eso es todo lo que quiero comentar. Bueno, Gracias. estoy de acuerdo con Gaby en el sentido de que la guía o el Espíritu Santo se hizo necesario a partir de la separación. Por lo tanto, pues lo estoy necesitando y va a existir de esa manera. Y lo quiero traspolar a lo que comentaba Aure, que finalmente a veces decimos que cuánta maldad hay afuera y que requerimos la guía del Espíritu Santo para verlo con la mente recta. Así como cuando vimos la película de Talión, cómo teníamos que ver esos hechos con la mirada del Espíritu Santo. Y entonces, si bien sigue existiendo toda una realidad, todo un contexto, todos los eventos o fenómenos de cada quien, que cada quien está vivenciando, cada individuo, lo único que me tocaría es verlo con el Espíritu Santo
y ver la santidad y verlo con la expiación y con perdón y con comprensión. Y eso es lo que va a cambiar todo. Mi mente es lo que va a cambiar todo eso, aunque sigan existiendo pederastas, aunque sigan existiendo todo lo que existe, que en algún momento llegué a calificar de maldad, sino que ya no va a ser maldad, simplemente van a ser hechos y que yo tengo que lograr la ayuda del Espíritu Santo para no interrumpir mi paz y para ver a mis hermanos con ese amor y con esa santidad, pues con el apoyo del Espíritu Santo. Creo que por allí iba lo que decía Aure, para ver todo lo mismo que existe con la mirada del Espíritu. Por eso, Espíritu Santo, guíame, ayúdame a verlo de otra manera, no a cambiarlo o no a dejar de juzgarlo, a verlo de la manera que tú lo verías. Creo que va por ahí. Y sí, efectivamente, yo sí he visto que en algunos momentos conocimiento va con C mayúscula y en algunos momentos va con C minúscula, pero hay mucho conocimiento con C minúscula que se refiere al conocimiento de Dios. Bueno, es raro, ¿eh? Es raro cuando se refiere al conocimiento de Dios y va con mayúscula. Lo hemos checado. Es que de repente, por ejemplo, en mi libro tiene con C minúscula y el de Daniel tiene con C mayúscula. Y de repente yo lo leo y le digo, es que aquí me está hablando del conocimiento de Dios y por qué lo trae con minúscula. Y me dice, a ver, y ya checamos su libro y dice, no, es que está con mayúscula. De hecho, en las clases presenciales luego les digo, ¿y con qué C la tiene la suya? No, porque luego es que no está bien escrito, ¿no? Pero casi siempre se refiere al conocimiento de Dios con C mayúscula. ¿Sí? Y aquí mira, donde dice, Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir. Ahí ya te aclara, o sea, si ya tomas en cuenta nada más esta sola línea, está aclarando todo. Te dice, Él no te guía. ¿Por qué no te guía? Porque tú no le vas a decir, ay, digamos, vamos a tomarlo un ejemplo como trivial que de repente se nos hacen así como que es lo máximo de nuestra vida, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dejo a mi marido o no lo dejo? Y tú quieres que el Espíritu Santo te guíe. O no sé si yo estoy loca, ¿no? Pero yo he escuchado mucho esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que decimos, ¿le pregunto al Espíritu Santo si lo dejo o si no lo dejo? O a veces, no solo con la pareja, a veces con nuestros hijos, ¿no? Es que no sé qué hacer con él, o lo ayudo o ya no lo ayudo, porque resulta que lo he ayudado mucho, pero no lo ha valorado. Pero si no lo hago, entonces voy a ser mala. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Eso es lo que nos está diciendo. No te va a guiar, pero sí te va a compartir su perfecto conocimiento. Y a veces ese perfecto conocimiento es, ya déjalo en paz. Pobrecito de tu marido, ya déjalo en paz, ya déjalo ser feliz, ¿no? Muchas veces te va a decir, no, que se chingue, te eligió, ahora que se quede contigo. O sea, es que es el perfecto conocimiento. Dice, ¿qué te está dando? ¿Te está dando paz o no te está dando paz? ¿Estás aprendiendo o no estás aprendiendo? Y a veces las lecciones de perdón las tienes que aprender de una persona muy cercana a ti. A veces son nuestros hijos, a veces nuestras parejas, a veces nuestros padres, a veces no sabemos quién, ¿no? Pero siempre tenemos a alguien muy cercano con quien tenemos que aprender esas lecciones de perdón. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él obre por medio de nosotros, va a obrar. Entonces, no te va a guiar, por eso dice, Dios no guía, porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Y ya te está hablando del conocimiento con C mayúscula, el conocimiento de Dios. No te está hablando de un conocimiento del mundo, porque cuando tú preguntas, ¿lo dejo, no lo dejo? Y das tus razones para dejarlo, con el conocimiento del mundo te van a decir, no manches, o sea, ya te tardaste muchos años. ¿Qué estás esperando, no? Porque eso es lo que te dicen. Y eso es lo que he escuchado. Yo estuve antes del grupo,
del curso de milagros estuve en AA. Y una de las razones por la que yo no regresaría a AA, yo se los he dicho muchas veces en el grupo, yo no regresaría a AA porque cuando a ti te ven que haces algo que para ellos es indebido o que no está bien, te dicen, eres una gachona. Ya quiérete un poquito, ya valórate un poquito, ya déjalo. ¿Por qué no te haces a un lado? Y te dicen muchas cosas que no las pueden entender en el sentido de que dices, mira, hoy empiezo a entender que no nada más él me está haciendo daño. Empiezo a entender que yo estoy mandando hacia allá y que está regresando hacia mí. Y que la que tiene que tener la curación es mi mente, no es él. Y en AA y en cualquier lugar donde te enseñen según tu autoestima, te van a decir, aléjate de las personas que te hacen daño. Te van a decir eso. Y alejarte de todo mundo no te va a traer la paz ni la felicidad, ¿no? Entonces, yo lo que fui aprendiendo conforme al curso fue que he corrido de todo en mi vida he corrido. Cada que he sentido dolor, cada que he sentido así como que ya no puedo, huyo. Y se me ha hecho la salida súper fácil y me ha traído más problemas porque a la vuelta de la esquina me encuentro con la persona idéntica, y parecería que nada más le puse así un stop a mi problema y sigue el problema, idéntico. ¿Por qué? Porque no lo superé. Entonces, por eso es por lo que yo digo, yo no regresaría a AA, yo le agradezco mucho todo lo que me dio AA, pero yo no regresaría porque yo no estoy ya en ese punto a donde quiero encontrar un culpable. Ya encontré la culpable que soy yo, ya nada más falta darme cuenta en dónde está el error, ¿no? En reconocerlo. Entonces, aquí ya me lo está diciendo, no, sí hay una guía, porque dice, guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Y recuerda que en el cielo no hay buena ni hay mala, por eso me está diciendo, en el perfecto conocimiento, no en el mundo. Si tú quieres una guía en el mundo no la vas a obtener, pero si quieres una guía del Espíritu Santo que vaya acorde al nivel 1, la vas a encontrar y Él es el que te la va a dar, ¿no? Por eso decía hace rato Gaby, claro que el Espíritu Santo sí guía, sí nos guía, pero hay una forma de guiar que no es de este mundo. Claro. Sí, bueno, sería lo que tendría yo que compartir. Sí, definitivamente. Nada más una pregunta, Aure. Entonces, en tu libro o en el de Dani, ¿cómo viene aquí en el párrafo 5? Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su con mayúscula, perfecto, Sí. conocimiento. ¿Y cómo lo tienen ustedes? ¿Con minúscula o con mayúscula conocimiento? Con minúscula. Yo también con minúscula. Yo también. Pero ya o sea, yo entiendo que ya al decir su con mayúscula está hablando del conocimiento de él. Entonces, pues Puede por ser eso así con- yo lo entiendo. Sí, Sí, el puede mío ser- sí está puede con ser C que- mayúscula. ¿El tuyo sí? Ok. Yo creo que por eso fue que yo lo entendí así. O sea, yo cuando Ok. decía, no, es que no guía, pero yo dije, pero aquí me está diciendo que sí, porque habla de su perfecto conocimiento. Porque el mío sí tiene con C mayúscula. Dice su Ok. perfecto conocimiento con mayúscula. Y efectivamente, el de Daniel lo tiene con minúscula. Sí, también el mío. Pero yo- También el mío. Debe ser la edición. es la edición. Es Sí, la pero edición, claro. creo que es Claro, algo, se vuelve algo intrascendente cuando comprendes cuando se refiere a Dios es con mayúscula, ya no es claro. necesario. Sí, no, claro. Porque Creo que además todo el contexto te está hablando de qué es el conocimiento de Dios. Ujú. sí, creo que es a lo que se refiere Jesús cuando dice que el ego usa cualquier pretexto para andar divagando sobre unas cosas que en realidad son muy simples, ¿no? Ujú. Ujú. Ya de automático dices, habla de Dios, pues es con mayúscula. Y si no está con mayúscula, de todos modos sabes que es de Él. Que es de él. Ujú. No hay tanto embrollo. Claro. Sí, es todo. Bien, pues vamos a continuar con el párrafo 6. Lo voy a leer yo.
Ujú. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. Y aquí pues habla, ¿no? Que el Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. ¿A olvidar qué? A olvidar los hechos. Porque eso no es lo importante. Como ahorita decía Daniel, no es importante si viene con C mayúscula o no. Y le hemos dado mucha importancia a todo eso, a lo que pasamos en el pasado. Y eso es parte de lo que quiere que olvidemos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos insta a recordar? Pues el amor de Dios, ¿no? Que somos sus hijos, que todos somos sus hijos, que todos somos santos, que todos somos invulnerables, ¿no? ¿Tú eres el santo hijo de Dios? Que soy el santo hijo de Dios, efectivamente. ¿Sí? Y dice, has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. O sea, aquí en este mundo los opuestos son posibles, ¿sí? Pero en la realidad de Dios no hay opuestos. Solo se es, ¿no? Y dice, como resultado de ello hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Ajá, elijo esto o elijo aquello, ¿no? Tengo que tener una guía, por ejemplo, ¿no? Que me diga qué elegir porque no estoy en la mente recta. Y por eso el Espíritu Santo fue necesario, ¿no? En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado. Pero no estoy en ese estado. Por lo tanto, pues he creado oposición. Hubo la necesidad de mandarme esa voz que hablara por Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego dice, el poder de elegir es el mismo poder que el de crear. O sea que he venido eligiendo fabricar, y fabricar, y fabricar, y fabricar, y fabricar, ¿no? Y dice, pero su aplicación es diferente. Aquí el poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Aquí está, esta frase es yo creo que la relevante en este párrafo, ¿no? Porque esa es la diferencia que yo logro ver, ¿sí? Es la diferencia como ahorita que lo que nos comentó anteriormente esta Aure, ¿sí? Lo del centésimo mono, ¿no? Que yo todavía estoy haciendo las cosas o mirando con las perspectivas del mundo y no del Espíritu Santo, ¿sí? Porque todavía de alguna manera juzgo, ¿no? Aunque lo
lo hago por buenita, estoy juzgando. Y entonces no estoy creando. ¿Sí? Y quiero hacer las cosas bien. Pero bien ¿para quién? Para el mundo, para mi ego, para mi aprobación, ¿no? Y no estoy con respecto a la creación, ¿no? A crear, ¿sí? Esta parte, esta frase, a ver si ahorita me pueden ayudar con ella. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Eso sí me gustaría que ahorita nos lo aclarara. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Que tenemos esa dualidad en nuestra mente. Y Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. Y nuevamente repito, nos dejó la voz, ¿sí? Que puso en sus mentes, que era la voz de su voluntad en favor de la cual habla el Espíritu Santo. Y pues nada más, si me aclaran esa parte, se los agradezco. Bueno, yo pienso que aquí en el poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente porque elegir implica que la mente está dividida. Yo entiendo que el poder que Dios te dio de crear sigue siendo tuyo, pero lo has distorsionado. Dividiste tu mente y ahora parece que en lugar de crear tienes que elegir. En el momento de la creación no hay nada que elegir, porque solo es uno. En el momento que la mente se divide o que divides tu mente, ya hay dos o más de uno, entre lo cual hay que elegir. Y por eso ahora tienes que usar ese mismo poder, pero distorsionado, ahora para elegir. Y bueno, ya nada más dice que el Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. La otra es el ego y también se elige, ¿no? O lo hemos elegido. Ahora podemos elegir la otra alternativa para poder retornar a nuestro verdadero poder. Así es como yo lo entiendo. Gracias, Gaby. Adelante. Mira, estoy de acuerdo con Gaby, sí, pero aquí en de el poder de elegir, la cuestión de elegir implica movimiento, acción. Es decir, no podemos estar estáticos, dormidos, pausados. Entonces, el poder que Dios nos dio para crear no se hizo para estar estancado. Esto me recuerda a una historia que viene en la Biblia que dice que un señor a 3 de sus sirvientes, a cada uno le dio 3 monedas de oro, o 4, no recuerdo qué cantidad de monedas de oro, y 10 que le dijo, monedas de oro. okay, que le dijo que iba de viaje, y se fue, y uno dice que lo invirtió, otro que invirtió la mitad, y uno que lo escondió, ¿no? Y cuando regresó, dice que el señor les pidió cuentas de esas monedas, y uno le dijo, pues yo las 10 monedas las presté y cobré intereses, y de las 10 monedas, pues ahora te devuelvo 15, ¿no? Porque son los intereses que me dieron y aquí están los 15, ¿no? Y el otro le dijo, pues yo no sabía qué hacer y como te tenía miedo, te tengo miedo, pero al mismo tiempo quería producir, pues solo puse a trabajar 5 monedas y de esas 5 aquí están otras 5 que son tu ganancia, ¿no? Es decir, la multiplicó y en vez de 10 ahora tenía 15. Y al otro que le dijo, ¿y tú qué hiciste con la moneda? Las monedas que te dijo, pues yo las guardé, las escondí. Y le dijo, ¿y por qué? Dijo, pues porque te tengo miedo y tú eres bien, tú así nomás me dejas las monedas si quieres llegar y recuperar ganancias, pues como que no. Entonces, pues yo ahí las dejé y aquí están tus 10 monedas, le dice prácticamente, ¿no? Y entonces le dice, siervo holgazán, algo así le dice, no recuerdo bien, ¿no? Pero entonces lo veo así. Dios nos da un poder creativo que aunque cuando venimos al mundo no nos lo quita, porque no nos lo quita, lo seguimos trayendo, pero el concepto de elegir es que qué hacemos ahora con esas 10 monedas o ese poder creativo. Lo utilizamos para multiplicar, ¿sí?
En alguna ocasión estuve visitando a los cristianos y hubo un concepto que me gustó de ellos. En ese concepto decía que Dios, cuando habla con las matemáticas, su lenguaje es sumar y multiplicar, y que del diablo, en este caso del ego, es restar y dividir, ¿sí? Decía que ese era el lenguaje, y me gusta el concepto como lo expresaron, ¿no? Entonces, el ejemplo que estoy tomando, el poder creativo me diría Dios, ¿lo utilizas para multiplicar y sumar o lo estás utilizando para restar y dividir? Es decir, tienes que elegir entre si multiplicas y sumas o restas y divides. ¿Para qué lo haces? Pero el poder es exactamente el mismo, dice, nada más difiere en su aplicación. ¿Lo utilizas para sumar más a tus hermanos a la expiación o los utilizas para restar o dividir en la separación? Creo que es así como lo entendería en este concepto. Elegir es la misma base, el poder creativo, pero va a diferir en qué uso le voy a dar, ¿no? Pero creo que es así como lo entiendo. Gracias. Gracias, me quedó más claro. Yo te quería dar una opinión. Dime. Mira, hace tiempo estuve leyendo un libro y hablaba de cómo creamos. Dice que nuestros pensamientos van creando. Y recuerda que hasta este punto, todavía Helen no decía ni fabricar ni crear. Todavía hablaba de todo lo que había, todo lo decía crear. Estamos creando, y conforme al lenguaje del mundo, dice que tú formas o tú creas tu propia realidad, ¿no? Entonces, hay un libro que a mí me gustó mucho porque eso es lo que me dio como una base para darme cuenta de qué es lo que pienso y qué es lo que hay a mi alrededor, ¿no? Y esto habla de una historia de una persona. Dice que a ella llegaban muchas personas, haz de cuenta, lo vamos a poner como que es una psicóloga, ¿no? Y esa psicóloga atendió a una persona. Entonces puso de ejemplo la vida de esa persona. Dice, esa persona tenía una autoestima muy baja de ella misma. Ella se creía inferior. Ella era mamá soltera, tenía 30 y tantos años, no recuerdo cuántos. Ponle 32 años tenía. Tenía, me parece que 2 o 4 hijos. Mamá soltera, ella no se sentía bonita, porque no se sentía bonita. No es que no fuera bonita, ella no se sentía bonita. Ella se sentía con poca validez, entonces en su trabajo la trataban mal, pero no era a consecuencia de que la trataran mal, sino que ella misma se sentía que no merecía. Ella se sentía inferior a todos sus demás compañeros. Entonces dice, ella se sentía mal ante los compañeros y por ende los compañeros no la trataban bien. Como era mamá soltera, ella tenía la idea de que una mamá soltera no puede aspirar al amor, no puede tener una pareja porque ¿quién se va a hacer cargo de 4 hijos? Y menos si son unos pinches diablillos, ¿verdad? Y casi por lo regular cuando están chiquitos, ¿quién no tiene un hijo diablillo? ¿No? Yo digo, mi hija tiene 14 años, pero Dios mío, a veces de veras que ni yo misma la aguanto, ¿no? Entonces a veces piensa uno, ¿y quién se va a hacer responsable de ellos, no? Y entonces no creemos tener esa fortuna, ¿no? De que alguien se fije en nosotros, porque eso es lo que a veces pensamos, ¿no? Que nadie se va a fijar en mí. ¿Por qué? Porque tengo 4 hijos, porque soy mamá soltera, porque todos llegan a mi vida queriendo una relación de sexo y nada más, ¿no? Una relación pasajera y no es algo duradero, y esa es la mentalidad que ella tenía. Y entonces, como esa mentalidad tenía, realmente todas las parejas que tenía nada más la usaban, se entretenían un ratito con ella y la dejaban. Entonces, en el trabajo, ella se sentía que nadie la quería, pero a su vez, ella sentía que nadie la había defendido nunca y creía que su jefe tenía el derecho de defenderla, porque era su jefe y porque ella era su empleada, y su jefe no la defendía tampoco. Entonces ella la despidieron y ese momento dijo, ¿qué hago, no? Y le habla a esta persona y le dice, es que ya no sé qué hacer con mi vida. Creo que ya hasta ni sentido tiene seguir viviendo. Y le dice, ¿por qué? Y le empieza a contar toda su vida y le dice, ¿y te das cuenta que tú misma fuiste formando lo que estás viviendo? Porque nadie te dijo que creyeras en que no podías ser feliz. Tú eres la que lo estás creyendo. Nadie tenía por qué defenderte, tu jefe no tenía por qué defenderte. Tú tenías que defenderte porque tú eres responsable de ti misma.
Tú tienes que decirle al mundo, no, no lo voy a permitir, no voy a permitir que me trates así. O sea, si yo sé el trabajo que yo estoy haciendo, yo no voy a permitir que alguien venga a humillarme, ¿verdad? Porque yo confío en mi trabajo. O sea, yo, por ejemplo, apenas en mi trabajo me decían que van a descansar casi a todos. Me dice la diseñadora, yo creo que en estos días está muy bajo el trabajo y van a descansar a la mayoría. Y le dije, claro, pero a mí no. Y me dice, ¿y cómo sabes que a ti no? Dije, porque soy la más cumplida. Por eso. O sea, yo sé lo que valgo en mi trabajo. Y yo sé que a mí no me van a descansar. Y me dijo, tienes razón, ni a ti ni a tu hermana la van a descansar. Porque son las que más le cumplen en todos los pedidos. Y le dije, claro, lo sé. O sea, y esas cosas las siento, las vivo y las expreso. ¿Por qué? Porque es algo de lo que tienes certeza. Entonces, cuando tú empiezas a tener la certeza de que eres el hijo de Dios, te vas a comportar como un hijo de Dios y no vas a andar mendigando amor, ni mendigando cariño, ni mendigando nada. Vas a saber que todo lo que está a tu alrededor es tuyo. Entonces, es la forma en que nosotros creamos nuestra realidad. Por eso es por lo que dice aquí. Dice, el poder de elegir es el mismo poder que el de crear. Estás eligiendo sentirte mal. Tú estás eligiendo sentirte mal. Tú estás eligiendo sentirte inferior. Tú eres quien elige que tiene que haber alguien que te defienda. Yo hace tiempo se los dije. Yo con mi hija tenía muchos problemas porque ella tiene déficit de atención y es hiperactiva. Entonces llegó el punto donde yo no sabía qué hacer. Y tenía yo un novio en ese tiempo. Y yo le decía, es que ya no sé qué hacer, ya no puedo. Y me dijo, y ahora resulta que yo tengo que venir a arreglar lo que tú hiciste mal, porque tú eres la que no has sabido educar. Yo no tengo por qué venir a arreglarlo. Yo no sé si me estás pidiendo ayuda. Ay, sentí tan feo y dije, ¿entonces quién? Porque yo creía tontamente que cuando yo buscara una pareja iba a buscar un papá para mi hija, ¿no? Pero él me dijo, no, yo soy tu pareja, no el papá de tu hija. Y lejos de que me pusiera yo loca, dije, bueno, tiene la razón, porque hay una responsable y soy yo. Y él me regaló algo bien bonito, que me dijo, cuando yo era niño, a mí me hacía falta un par de zapatos y mis padres no me lo podían comprar. Cuando yo era niño, yo necesitaba un abrazo y mis padres no me lo pudieron dar. Y no me lo pudieron dar porque a ellos tampoco se lo dieron. Pero ¿qué crees? Que crecí y hoy me puedo abrazar yo mismo y me puedo comprar los zapatos yo mismo y me puedo llevar al cine y me puedo comprar un helado y dispararme unas palomitas yo. Y si yo lo puedo hacer, tú eres adulta y te lo puedes dar a ti misma. No necesitas que alguien te lo venga a dar. Tú te lo puedes dar. Y ese día yo creo que fue el mejor regalo que me pudo hacer. Porque de ahí en adelante empecé a darme cuenta que yo tenía que ser responsable de mi propia vida. No podía ser responsable de alguien más. Entonces, aquí me está diciendo, elige, pero elige crear algo bueno, no algo malo, porque luego decimos, ¿por qué me está pasando esto? Nada más ve tus pensamientos. Fíjate qué es lo que has pensado atrás y te vas a dar cuenta. Yo siempre les he dicho, yo me sentía, cuando mis hijos se fueron, yo me sentía la peor madre del mundo, la peor. Yo decía, ¿qué mujer abandona a sus hijos? Y no fue que los abandonara. Se dio la situación, era yo ignorante, no sabía de leyes. A mí me espantó, me dijo que me los había quitado, que yo había firmado, no recuerdo haber firmado nada, no sabía de la patria potestad, no sabía de mis derechos, no sabía que yo podía exigir una pensión y que se tenía que haber cumplido. Yo no sabía nada de eso y a mí me espantaron y yo dije, está bien, ¿no? Y yo acepté. Entonces, por esas razones yo me sentía la peor madre del mundo. Cuando mis hijos llegaron a mi vida, me trataron así, como la peor madre del mundo. Así de tú fuiste mala, ahora tienes que recompensar todo lo malo que tú hiciste. ¿Y sabes cómo? Con lágrimas. Y hoy sé que no es cierto, que no soy la peor madre del mundo, que fui yo la que me sentí la peor madre del mundo y yo misma atraje todo ese sentimiento que ellos tenían y culpaba yo al papá de mis hijos. Decía, es que fue su culpa, él les metió mierda. No es cierto, yo con mis acciones, con mis actitudes,
Con mi forma de pensar fui atrayendo todo a mi mundo. Entonces ahora te das cuenta que no es que alguien más venga y te empuje y te lleve y que tú seas como hoja al viento y el viento te vaya llevando. No es cierto. O sea, aún siendo la hoja del árbol, tú decides cuándo te caes. No te lleva el viento. Entonces, y esto me lo ha enseñado el curso. El curso te dice que no es su voluntad de él, es la tuya. Tú vas a decidir, ¿no? Y poco a poco te va llevando a eso. Y bueno, creo que sería todo lo que les tendría que compartir porque ya me extendí. Pero creo que va ahí, ¿no? En la forma de crear, porque es de esa creación de la que nos está hablando el libro. Sí, sí me ayudó, muchas gracias. Y no sé si hasta ahí llegamos. Ok. Sí, a veces te decía, no creo que lo termines. Es que estuvieron muy preguntones. Ok, Es que está largo. sí, ¿Dejamos de grabar? E interesante porque nos está hablando de la voz de Dios, la voz que habla por Dios, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque a veces lo tomas a la ligera y dices, no, pues no. Y llegas a casi al final del texto y dices, ¿qué hice mal? Que sigue mi vida idéntica. o quieres, No lo leíste bien. quieres escucharla, ¿no? Como una voz externa. Sí. Pero sí la oyes externa, ¿sabes? Imelda, sí la oyes externa porque al menos a mí me llegó por medio de un libro. Hay personas que les llega por medio de una persona, como en el caso de mi novio, ¿no? Que me dijo, ¿necesitas que alguien te abrace? No, no necesitas que alguien te abrace, abrázate tú. O sea, te llega siempre externo, pero sabes que es algo que tú ya estás gritando que quieres saberlo. Bueno, sí, pero yo me refería a cuando haces tú la introspección y quieres escuchar la voz, o cuando en el momento en que estás frustrado, molesto, etcétera, preguntas y quieres escuchar la voz que tú quieres escuchar, ¿no? Pero más bien estás esperando la razón, Sí. que te den la razón. Y además que te lo hablen, ¿no? Y que te digan, tú estás bien. Que te... Esto tiene una bola de, sí, tú bien, ¿no? Pero quieres oírlo y entonces cuando te das cuenta, sí, bueno, a mí sí, yo sí he logrado escuchar esa voz de interna, ¿no? Interna, es decir, sí no me habla nadie, pero viene un pensamiento que me dice, pues estás viendo las cosas de distinta manera, ¿no? Estás bien y no ves. Así es. Sí. Entonces, la conclusión llega la próxima semana. Dime. Te vuelvo